nuevamente muy buenas noches. Bueno, qué alegría ver esto así de lleno, ¿eh? Con ese calor humano que ya se siente. Como ya saben, estamos haciendo todos los trámites para la mudanza, para poder encontrar ya el local mejor que nos permita a todos estar no solamente más cómodos, sino poder continuar divulgando de la mejor manera. Desde ya, deseamos paz y bien para todos en la noche de hoy y pedimos a Jesús siempre su compañía para todos los que nos encontramos en esta noche. La temática de hoy que nos reúne aquí, la mediunidad en la construcción del reino de Dios en la tierra, es una temática de gran importancia. El codificador Allan Kardec tuve la oportunidad de expresar en el libro de los Mediums, capítulo 14, ítem 159, acerca de los mediums, que medium es toda aquella persona que en poca o en mucha medida siente los espíritus, es decir, su influencia, su intuición y demás. Desde este punto de vista, esclarece Allan Kardec en este ítem, todos somos mediums, pues la mediunidad es una facultad inherente al ser humano. La facultad de la mediunidad, o mejor, la aptitud de la mediunidad, es propia del espíritu. El cuerpo es solamente el instrumento. Sin embargo, para fines prácticos, determina el codificador, llamaremos mediums a aquellas personas cuya facultad, cuya aptitud es más ostensible, es decir, que de modo más espontáneo y a voluntad, claro está, con el concurso del mundo espiritual, pueden provocar fenómenos mediúnicos. Si tenemos claridad en esto, comprenderemos que la mediunidad no tiene nada de místico, como comúnmente lo hemos visto a través de la historia. Es una facultad tan natural como lo son hoy para nosotros los 5 sentidos de los cuales somos portadores. Y que en un futuro, la mediunidad, que para muchos hoy se determina desde un 6º sentido, como la intuición y demás, será un sentido natural dentro de la raza humana. Si nos remontamos al pasado, a los primordios quizás de nuestra evolución, iríamos al periodo paleolítico y encontraríamos que desde allí hay referencias de fenómenos mediúnicos. Cuando nuestros antepasados, alrededor del fuego, ejercían los denominados ritos ocultos, en los cuales se comunicaban con sus deidades o con sus antepasados, y estos los guiaban en el día a día. Si nos adelantamos quizá un poco más en la historia, encontraremos que la mediunidad hace parte, desde siempre, de muchas religiones y de muchas culturas. Encontraremos en India, por ejemplo, diversos fenómenos mediúnicos en los diferentes dioses que ellos tienen. Encontraremos diferentes templos y quizá uno de los más reconocidos para nosotros hoy es el templo de Apolo en Delfos, cerca del puerto de Corinto. Este se hiciera célebre por una sencilla razón. En aquel lugar se decía que el denominado dios Apolo entregaba a los griegos, a través de la pitonisa y a través de las diferentes mediums que allí se encontraban, directrices para así vivir mejor. Llama la atención que cuando estas mujeres llegaban allí, eran de preferencia mujeres. Estas mujeres en su gran mayoría eran analfabetas. Sin embargo, cuando servían de mediums, su voz cambiaba completamente a una voz muy masculina y hablaba de grandes conocimientos en los cuales ellas no tenían la más mínima intención o el más mínimo conocimiento de ello. Muchos historiadores han tratado de desmentir eso a lo largo de la historia, argumentando incluso que el templo de Apolo en Delfos se encontraba sobre un volcán extinto que emitía ciertos vapores a través del suelo
y hacía producir estados de éxtasis entre los que allí se encontraban. No obstante, la historia y diferentes universidades han investigado esto, y después de varias revisiones se ha determinado que no es así, lo cual nos deja que es un fenómeno de carácter mediúnico. Es precisamente en este templo tan reconocido en la historia griega y la historia antigua que uno de los más notables pensadores de aquel tiempo, Sócrates, tuviera oportunidad de leer allí en la entrada, en el arco de la entrada, aquella frase que tomaría como base de su propuesta transformadora de la criatura humana: Ignoti Sedum. Esta frase la encontraríamos posteriormente incluso en el libro de los Espíritus, en la cuestión 919 y 919a, cuando Kardec pregunta a los guías de la humanidad cuál es el medio más eficaz para dominar las malas inclinaciones y alcanzar una mejor vida. Y los Espíritus responden contundentemente: un sabio de la antigüedad ya os lo dijo, conócete a ti mismo. Es esta frase que Sócrates encontrara en la entrada del templo de Apolo. Sócrates, que era un gran médium, reconoció en diferentes ocasiones que él mantenía contacto constantemente con lo que él denominaría el genio o el daimon. Este daimon era el genio que lo aconsejaba, que no le marcaba directrices de conducta, es decir, no como para muchas personas ocurre: yo quiero que el Espíritu me diga cómo actuar y qué hacer, que me diga si esta decisión que debo tomar la tomo o no la tomo, eliminando con esto ¿qué? El libre albedrío. ¿Y dónde estaría el mérito de nosotros? Sería nulo, se perdería. Y Sócrates establecía que él le daba consejos, lo guiaba, pero le permitía a él continuar su camino. Lo curioso de esto es que hasta ese momento la mediunidad, como ya dijimos, era algo totalmente normal. Sin embargo, cuando se hiciera la traducción de la Biblia, cuando San Jerónimo tradujera la Vulgata, utilizaría de estas mismas palabras que Sócrates usaba, pero utilizaría el término daemonium, que al traducirlo al castellano se traduce como demonio. Y eso es donde encontramos muchas personas que, basándose en esto, dicen: la mediunidad no existe, y si llegase a existir, todo espíritu que se comunica es un demonio. Es un espíritu malo, es un espíritu que viene a perturbar, que viene a engañar, y no es más que simplemente el desconocimiento de la etimología de la palabra y de dónde precede este término, como ha ocurrido con muchísimas traducciones a lo largo de la historia. Sin embargo, de este templo que Sócrates extrajera esta propuesta de conocernos a nosotros mismos, y que San Agustín en el libro de los Espíritus nos da más que una propuesta, nos da un camino de cómo conocernos a nosotros mismos. Sócrates pudiera entonces de allí extraer una propuesta renovadora, en ese mismo templo donde la mediunidad era totalmente natural. Si nos vamos un poco más adelante en la historia, encontraremos que el cristianismo estuvo plagado de mediunidad en toda su historia. Encontraremos entonces grandes profetas. Encontraremos a Moisés como legislador, que recibieron los 10 mandamientos por la denominada escritura directa, que hoy simplemente se conoce como el fenómeno mediúnico de la neumatografía. La escritura directa sin la necesidad de la mano que escriba, como ocurre con la psicografía. Si nos vamos más adelante, encontraremos diferentes profetas que produjeron diferentes fenómenos mediúnicos, y el más importante de ellos que encontraremos en el cristianismo, Jesús, que fuera el medium de Dios. Jesús nos entregara un fenómeno mediúnico notable y una verdadera sesión mediúnica cuando, dirigiéndose al monte Tabor, se reuniera allí en la transfiguración con Elías y con Moisés. Una verdadera sesión mediúnica que se encuentra en el cristianismo y que, sin embargo, a medida que fue pasando la historia,
y que el cristianismo se convirtió en una religión o en una doctrina ilegal cuando Nerón acusó a los cristianos de los incendios en Roma, y volvió a convertirse en legal hasta el 13 de junio del 313, cuando Constantino firmó el edicto de Milán. En todo ese periodo, la mediunidad pasó a ser relegada como un fenómeno místico de superchería y un fenómeno asociado a la maldad. Hoy incluso podemos abrir periódicos de nosotros y encontramos, ¿qué encontramos en los periódicos? Espírita que le trae la mujer. Espírita que le trae a la mujer en 2 días. Le devuelve el ser amado. No lo ha podido uno enamorar en todos sus años, pero el médico lo hace en 2 días. Los números de la lotería. Los números de la lotería, ¿cierto? Todas estas, aclaramos, pensamientos muy respetables, pero primero no son espíritas o espiritistas, porque el término espírita lo acuñó Allan Kardec cuando dijo, para una doctrina nueva, una palabra nueva. Por eso cuando muchas personas dicen es que el espiritismo es brujería porque hablan con espíritus, y en la Biblia dice, perfecto, muéstrame en dónde en la Biblia dice que el espiritismo es. Sí, en mi Biblia dice que el espiritismo es, no sé qué Biblia estás leyendo, porque el término espírita apareció aproximadamente hacia 1857. Si nosotros tenemos eso claro, nos daremos cuenta que la mediunidad, después de ser un fenómeno natural en el mundo, por todas las connotaciones políticas, religiosas y de poderes temporales, pasó a ser relegada a algo negativo. Tanto así que en la Edad Media se cazaban a los médiums, denominados de brujas, denominados de hechiceros, herejes, eran enviados a las torturas, a ser quemados exactamente, porque eran intermediarios del diablo, de Satanás. Olvidando que el mismo Jesús produjo curas. Como ya dijimos, nos mostró la transfiguración en el monte Tabor, y diferentes profetas del cristianismo hasta Moisés habían sido portadores de fenómenos mediúnicos. No obstante, en aquel momento convenía más declararlos herejes y acuñar el término de demonopatía, como esa, entre comillas, enfermedad que padecían muchas personas, que lo que hacían era nuevamente incorporar demonios. Hacemos todo este recorrido histórico, quizás un poco ladrilludo, como decimos coloquialmente, para comprender que la mediunidad no nació con el espiritismo, como muchos creen. Hoy encontramos muchas religiones que dicen, no, es que aquí profetizamos. Es un término que utilizan en muchas iglesias. Y va uno a ver, y es una persona que tiene una facultad mediúnica que recibe un espíritu. En muchos casos, en muchos otros, lamentablemente, son personas que se hacen pasar como medios. Porque tampoco podemos decir que todo aquel que se denomina a sí mismo medium, lo es. Sin embargo, encontraremos diferentes fenómenos de mediunidad a lo largo de la historia. Si vamos, por ejemplo, al año de 1913, un joven que era de origen austriaco quería huir del servicio militar obligatorio en su país. Así es que él decidió huir y se fue de Austria a Múnich, en Alemania. Allí, él, que era artista, pintaba, hacía bocetos, decidió que quería vivir de su arte y no tener que prestar el servicio militar. Empezó a vivir muy precariamente de su arte, porque para muchos no era buen artista. Sin embargo, él luchaba por esto. Años más tarde estalló la Primera Guerra Mundial, la guerra hasta ese momento más devastadora del planeta. Y él, que había huido del servicio militar obligatorio en Austria, le tocó prestar servicio militar ahora en Múnich. Y entró entonces a combatir en la Primera Guerra Mundial. A pesar de ser artista, era un joven que era muy valeroso y que fue acreedor a varias medallas. Narrara posteriormente él que cierta noche se encontraba con todo parte de su batallón y desearon pasar la noche
desearon dormir mejor en un vagón viejo que estaba allí abandonado, un vagón de tren. Se acostaron todos a dormir. Él era un cabo, un soldado raso, y mientras dormían, en el total silencio de la noche, él escuchó una voz que le hablaba al oído y le decía: levántate y corre. Y él se despertó asustado, miró a los demás y la voz otra vez: levántate y corre. Y él, mirando que nadie estaba, que solamente él escuchaba la voz y los demás seguían durmiendo, escuchó una tercera vez: levántate y corre. Él tomó su fusil, salió corriendo del vagón, y cuando iba unos metros más adelante, una bomba cayó sobre el vagón y mató a todos los que dormían en él. Él, muy valeroso, participó en diferentes combates, hasta que en octubre de 1918 un ataque con gas mostaza lo dejó ciego temporalmente y tuvo que ser internado en un hospital cerca de Bélgica para poderse recuperar. Allí, mientras estaba hospitalizado, recibió la noticia del armisticio, es decir, la guerra había llegado a su fin. Se pronosticaba entonces que para el 11 de noviembre de ese año, 1918, se finalizaría la Primera Guerra Mundial, y esto llenó de alegría a todas las personas, pues eran miles los que estaban muriendo, pero él quedó en una depresión profunda. No había logrado triunfar como artista y estaba triunfando como militar. Había encontrado en el ejército y en la guerra su camino y su vida, y ahora la guerra había terminado. Cayó en una profunda depresión que lo hizo alejarse, regresar a Viena y querer entonces retomar su carrera como artista. Se presentó entonces en la Universidad de Viena para que lo admitieran, y lo rechazaron porque le dijeron que no tenía el más mínimo talento para pintar. Él salió de allí bastante decepcionado y se dirigió a un museo cercano. El museo se encontraba ubicado en el castillo de la reina María Teresa. Llegó, comenzó a caminar en el museo meditabundo hasta que encontró una pieza del museo que lo deslumbró. Esta pieza era una pieza metálica, muy pequeñita. Él se acercó y se encontraba puesta sobre un terciopelo verde una caja de cristal que en el interior contenía la pieza metálica envuelta en ciertas láminas. Él se quedó fascinado por esta pieza y entonces fue a leer la lectura que explicaba la descripción al lado, y la lectura decía: esta es la lanza de Longinus o Longinus. Para quienes no saben, Longinus fue el centurión encargado de atravesar la lanza en el costado de Cristo cuando se encontraba crucificado, entre la tercera y cuarta costilla, para así verificar que había fallecido finalmente. Él continuó leyendo entonces y decía: esta lanza ha pasado por diferentes manos en la historia. Herodes la tuvo en sus manos, después de que ella fuera forjada con metales antiguos de Egipto. Pero también pasó por manos de Carlomagno, pasó por manos de grandes dominadores del mundo, y todo aquel que la ha tenido en sus manos, Constantino también, ha podido dominar parte del mundo. Él se quedó extasiado al leer esto y empezó a mirarla con más detenimiento. Y cuando estaba concentrado mirándola con más detenimiento, comenzó a sentirse extraño y empezó a convulsionar. Convulsionó fuertemente y cayó desmayado en el piso. Cuando logró retornar nuevamente, se despertó, se levantó y pudo constatar que producto de la convulsión los esfínteres habían fallado y había incluso hecho excremento en sus pantalones. Sucio, desorientado, sin saber qué había ocurrido, salió corriendo del Museo de Viena. No obstante, quedó bastante interesado en los fenómenos que le habían ocurrido. Así es que ya en Alemania, más o menos por el año 1927, decidió buscar un grupo esotérico, un grupo que creía en la reencarnación, un grupo que generaba fenómenos mediúmnicos, que tenía diversos mediums dentro de su grupo. El grupo se llamaba el Grupo Thule, y este joven, un cabo raso
que había experimentado aquella difícil y fuerte convulsión, fue a presentarse al grupo Thule para que lo dejaran ingresar. Su nombre pasaría a la historia como Adolf Hitler. Él llega al grupo Thule para buscar conocer más. Él gustaba mucho de lo sobrenatural. Comenzó a frecuentar las reuniones del grupo Thule, a escuchar diferentes médiums que allí permitían la comunicación de diferentes espíritus. Cierto día, en una comunicación en donde él se encontraba presente, el médium incorporado dijo: hay uno entre nosotros que durante un tiempo, dentro de poco, será la mano divina que azotará por la justicia al mundo en tiempos difíciles, tiempos muy duros. Y lo reconoceremos entre todos porque él quedará ciego, víctima de una ceguera de carácter histérico. Él escuchó, todos los demás escucharon, y los años pasaron. Y en 1931, cuando Hitler se encontraba durmiendo, se despertó en la mañana siguiente y estaba completamente ciego. Pasados 30 días, como había profetizado este espíritu, él recobró la vista. Y en ese momento, él recordó entonces al grupo Thule. Empezó a recordar que durante muchas sesiones le habían hablado incluso de sus vidas pasadas, en las cuales en una de ellas había vivido en Italia, que había sido un mago para aquella época, claro está, que había firmado un pacto con el rey de Francia en contra del papado romano que se encontraba en aquel momento. Conocedor de todo esto, buscó a los antiguos amigos del grupo Thule y se reunió con ellos en una cervecería en Alemania. 4 amigos de ellos, o amigos de él, que igualmente el grupo Thule había determinado que serían denominados los jinetes del Apocalipsis. Finalmente, cuando él se reunió con estos hermanos de armas, si lo podemos llamar así, profirió por primera vez que no se refirió a los judíos como una raza, o mejor, como una religión, sino como una raza. Y empezó entonces su odio hacia los judíos. Y allí salió lo que ya conocemos como los nazis. Y él se hizo entonces el comandante en jefe. Pasados algunos años, ya en el poder, aquel que el grupo Thule llegó a dominar como el medium de Satanás, y el grupo Thule pasó a ser el padre espiritual del nazismo, como se autodenominaban. Con el poder que ahora tenía, regresó a Viena, al museo de María Antonieta, de María Teresa, perdón. Y allí entonces, con su ejército, rompió el cristal de aquel artefacto y lo tomó en sus manos como un amuleto que le garantizaría, según él y su creencia, la victoria en la guerra. Años después, llegó entonces la Segunda Guerra Mundial, encabezada por el antiguo soldado y antiguo artista, hoy que dirigía las tropas SS, los nazis, y que fue responsable de matar a más de 50 millones de personas en aquel momento. Personas notables comenzaron a unirse al grupo Thule, como por ejemplo Heinrich Müller, que sería quien dirigiría las tropas SS y uno de los fundadores y coordinadores de los campos de concentración nazis. Heinrich Himmler, perdón. Él se uniría con varios para así poder acabar con lo que él denominaba era la raza impura, no era la raza aria. Pasados los años, gracias a Dios, el ejército ruso entonces repitiera la hazaña que tuviera en 1812, cuando el ejército ruso detuvo a las tropas de Napoleón, que tenían como finalidad dirigir toda Europa y tener a París como capital. Y ahora el ejército ruso, por vuelta de 1945, repetía la misma hazaña, deteniendo los planes de Hitler, que quería dominar toda Europa y tener a Berlín como la capital europea. Esto hizo que este hombre cayera en desgracia y finalmente
después de casarse con Eva Braun, momentos después la matara y programara entonces su propia muerte de 3 maneras diferentes, mediante la asfixia, un disparo y otra manera, y posteriormente pidiera a sus guardias que quemaran su cuerpo para que nadie pudiera vengarse de los errores que había cometido. Esta corta historia nos permite entender que la mediunidad no es una facultad buena o mala, que como facultad es totalmente neutra y que lo que hace que ella sea buena o mala es la moralidad de quien la practica. La pregunta es, ya sea que tengamos facultades mediúnicas o no, ¿cómo está nuestra moralidad actualmente? ¿Qué tanto estamos trabajando en nuestra reforma moral? ¿Qué tanto estamos poniendo en práctica entonces la propuesta de Sócrates, extraída del templo de Apolo en Delfos, de conocernos a nosotros mismos para edificar el reino de Dios en la tierra? ¿Qué tanto estamos trabajando en nuestras malas inclinaciones para, si tenemos una facultad mediúnica, ser mejores mediums al servicio de Dios? A la luz del espiritismo, entonces, la mediunidad es una puerta de amor y de caridad en doble vía, porque permite, a través de tareas que se hacen aquí en el Centro Espírita, por ejemplo, el atendimiento de espíritus sufrientes. ¿A qué nos referimos con esto? A espíritus que de pronto no saben que han desencarnado. De pronto algunos dirán, ¿cómo es posible que no sepamos que morimos? Es más común de lo que consideramos. Porque si salimos a la calle y preguntamos, ¿cuántas personas tienen conocimiento de la vida más allá de la vida? Muy pocas. Muy pocas. Y las que lo tienen es un conocimiento que está infundado en el miedo, producto de las religiones ortodoxas. Si obraste bien, derecho al cielo, y si obraste mal, al infierno. Arder eternamente. Cuando el mismo Papa Juan Pablo II, en el año 98, tuvo la oportunidad de expresar que tanto el cielo como el infierno son estados de conciencia, por lo cual se puede estar en el cielo o en el infierno aún estando en la tierra. Pero este desconocimiento de la vida después de la vida, a pesar de los fenómenos mediúmnicos que han tenido lugar en toda la historia, es precisamente porque se ve a la mediunidad como algo negativo, como algo malo. Por eso llamó especialmente mi atención que a partir de simplemente el siglo XIX, un hombre analítico lograra extraer de esa superchería, de esas cosas negativas, una religión profunda, una doctrina, una ciencia, como lo es el espiritismo. Él, el profesor Hippolyte Léon de Nizar-Ribeil, que pasará a la historia como Allan Kardec, logró extraer de fenómenos aparentemente banales una ciencia de estudio, como define la doctrina espírita, que es la ciencia que estudia el origen, naturaleza y destino de los espíritus, así como su relación con el mundo corporal. Me llama la atención especialmente que hace algunos años, cuando nos encontrábamos en París y tuvimos la oportunidad de visitar diferentes lugares, dentro de ellos la librería Dentu, donde tuviera lugar la publicación del libro de espíritus el 18 de abril de 1857, y después de ir al cementerio Père Lachaise, donde reposan los restos de Allan Kardec, que inicialmente fuera enterrado en el cementerio de Montmartre, y allí Camilo Flammarion, un notable hombre, definiera a Allan Kardec como el buen sentido encarnado. Una definición maravillosa. Yo he intentado analizar personalmente esta definición, el buen sentido encarnado, y es más profunda de lo que nosotros creemos. Más posteriormente, por ciertas remodelaciones, el cuerpo fue trasladado al Père Lachaise, un cementerio que es turístico, por albergar allí cuerpos de diferentes personalidades a través de la historia. Y allí, en la entrada, se encuentran los nombres, profesiones y el número de la tumba donde se encuentra el personaje. Y cuando uno va a mirar, uno no encuentra el nombre de Hippolyte Léon de Nizar-Ribeil, que fuera el nombre de nacimiento
con el cual estudiara y fuera discípulo de Pestalozzi en Yverdon, en Suiza, con el cual escribirá múltiples libros de diferentes temas, de astronomía, de matemática, de lengua, y proferirá diferentes clases a muchas personas, sino el nombre que allí está, que reposa, es el seudónimo que él adoptó, Allan Kardec, seudónimo que le servía para apagarse a él y dejar entonces que la doctrina brillara y él no afectar la obra, porque todos somos portadores de adeptos y detractores. Cuando encontramos profesión de Allan Kardec, espírita, no dice profesor, no dice abogado, dice espírita. Y cuando nos dirigimos hacia la tumba de él, llamó nuestra atención que está llena de flores constantemente. Y encontramos allí, mientras nosotros visitábamos y realizamos una oración allí brevemente, en gratitud a la doctrina espírita, encontramos a personas de diferentes religiones, de diferentes países, que oíamos que llegaban en diferentes idiomas a orar a la tumba de Allan Kardec. Y cuando damos la vuelta en la parte trasera de la tumba, hay un escrito que dice que Kardec era analítico, inductivo, capaz de ir de la generalidad a lo pequeño, pero también de lo pequeño a lo más grande, que era agnóstico, que era optimista, positivista. Y cuando leemos esta descripción de él, entendemos por qué de los fenómenos mediúmnicos que venían de las hermanas Fox de los Estados Unidos en Hydesville hasta Europa, en donde el fenómeno de las mesas danzantes para muchas personas era simplemente de diversión, él logró extraer una doctrina de conciencia, una doctrina de puesta en práctica y de vivencia del Evangelio de Jesús. ¿Y por qué hacemos énfasis en esto? Porque ya establecimos que la mediunidad es neutra. Establecimos también la necesidad y la importancia de espiritualizarnos, de mejorar, de como coloca el mismo Allan Kardec en el Evangelio según el Espiritismo, ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Porque todos somos mediums. Así está en el capítulo 31, ítem 10, en un mensaje firmado por el espíritu de Channing, en donde dice: todos somos mediums, porque todos somos portadores de un espíritu guía que se comunica con todos nosotros a través de la intuición, en esos pensamientos que nos llegan aparentemente de la nada como consejos, que responden nuestras plegarias. ¿Quién aquí no ha tenido oportunidad o no ha conocido a alguien que dice: yo estaba en una preocupación y de un momento a otro me llegó una idea y eso me lo solucionó? ¿Quién no conoce a alguien que en algún momento dice: yo estaba y sentí como alguien que pasó detrás mío, vi como una sombra, sentí como un escalofrío? Son precisamente los principios rudimentarios de la facultad mediúmnica, pero que se encuentran presentes en todos. Y si partimos del principio que todos tenemos un espíritu guía y que nos comunicamos con él, todos entonces somos mediums, como explica Channing en este mensaje en el libro de los mediums. Ahora, si ya establecimos eso, ¿por qué la importancia de que Kardec extrajera de esa facultad neutra una doctrina filosófica, científica y moral? ¿Y por qué decimos hoy aquí con total certeza que el espiritismo entonces pudo matar a la muerte? Porque nos permitió entender mediante la comprobación de la ciencia, dando respuestas a la filosofía incluso antigua y las consecuencias morales de la vida diaria, la importancia de la práctica del Evangelio de Jesús. Todos estamos llamados a seguir a Jesús como guía y modelo de la humanidad, como lo establece el libro de los Espíritus. ¿Cuál es el modelo más perfecto que Dios ha entregado al hombre? Ved a Jesús. No podemos entonces decir: soy medium, quiero hacer el bien, pero no quiero seguir a Jesús, no quiero seguir la doctrina, no necesariamente espírita,
Porque no decimos que el espiritismo sea la luz, la salvación, no. Rizanti Saibaba establecía que todas las religiones son lámparas que iluminan el camino a Dios. Pero sí estamos seguros también que el espiritismo es entonces la propuesta del evangelio real. ¿Y a qué nos referimos con real? A que no está viciado por condiciones políticas, a que no es una religión con connotaciones de poderes temporales, porque carece de jerarquías, de ritos. ¿Dónde vemos aquí las estatuas? ¿Dónde vemos las vestimentas raras, especiales, las coronas de flores? Todas muy respetables, pero el espiritismo carece de todo eso porque no busca centrar la atención de sus adeptos en la forma, mas sí en el trasfondo de la propuesta trascendental de Jesús. Aquel que dijo, hay que amar los unos a los otros. En un momento en el cual solamente se hablaba de amor en dos condiciones. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando se habla de honrar a padre y madre. Él vino a decir, hay que amar incluso al enemigo. Es decir, le decía a hombres humildes y pescadores que había que amar a aquellos romanos, asesinos y dominadores. Y la prueba de esto está cuando un colgado en la cruz, con clavos de aproximadamente 30 centímetros que rasgaban sus muñecas y sus pies, que lo aferraban a un madero tosco cuyas astillas se enterraban en la espalda, cuando el sudor era tan abundante que rompía los capilares y producía la sudoración de sangre, y el tétano se había apoderado de su cuerpo, producto de las espinas secas que habían clavado en su frente. En ese momento, cuando la asfixia mecánica, cuando la asfixia se producía en su cuerpo, producto de la posición en que se encontraba, él sacó fuerzas para decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es esa la propuesta que el espiritismo trae ahora, respondiendo a las palabras de Jesús en Juan 14:16. Y yo os enviaré un consolador para que esté con vosotros hasta el fin de los siglos. Por eso encontramos dentro de la doctrina espírita a notables hombres y mujeres que a lo largo de la historia y gracias a la facultad mediúnica han ayudado a tantos. Si vemos, por ejemplo, a Chico Xavier, o como mucha gente lo conoce, Chico Amor Xavier, no tenía ninguna barrera doctrinaria para amar a tantos y para a través de la mediunidad poder psicografiar miles de mensajes que daban consuelo a aquellos que habían perdido sus seres queridos. Eran los mensajes de los inmortales que venían a decir, estamos más vivos que nunca, no morimos, simplemente nos mudamos de un estado, al igual que hoy llegaremos en la noche y colgaremos la ropa que usamos. Un día, mediante el fenómeno biológico de la desintegración molecular, colgaremos el cuerpo que hoy usamos y que Francisco de Asís denominó del burrito que carga el alma. Pero que seguimos existiendo, que seguimos viviendo y que generaba consuelo a madres que sufrían, a padres que estaban enloquecidos al borde del suicidio, al no entender que la vida continuaba. Chico era la mediunidad del amor en todo momento. Incluso narran quienes la acompañaban de cerca que su pecho llegaba a emanar tanta luz que se hacía visible a cualquier persona y él entonces usaba abrigos para tapar su centro cardíaco, su chakra, como dicen los hindúes, y que las personas no vieran la luz que de él emanaba constantemente. Pues su mismo campo electromagnético, su aura, era percibida muchos metros a distancia. Si nos vamos entonces a ver otro de los grandes y notables ejemplos, veremos a Divaldo Pereira Franco, de quien hablábamos al inicio, invitado al Congreso Espírita Colombiano, el 19º Congreso Espírita Colombiano. Una persona que ha sido denominada el sembrador de estrellas y que, igual que Chico, ha trabajado con su mediunidad de manera estoica, acompañado de diversos espíritus notables para traer informaciones al planeta que sirvan para esclarecer y consolar los corazones.
cientos de libros psicografiados y otros más en camino, trabajando constantemente en favor de la inmortalidad. Cierto día le preguntaba a Di, como le decimos de cariño, le decía: Di, ¿cómo enfocarnos en el trabajo? Y él me decía: realmente la vida es como un relámpago, luminosa pero fugaz, pasa rápido. Por eso hay que centrarnos en lo que realmente importa. Es decir, hay que pensar en términos de vida eterna para así accionar correctamente en la vida presente, en la vida de la hora. Si nos vamos un poco más atrás en el espiritismo, encontraremos al apóstol de la mediunidad en Sacramento, en Minas Gerais. Aquel hombre que buscó educar corazones, fundando el primer colegio espírita de la historia, el colegio Allan Kardec. Y aún así, se quedó totalmente solo, Eurípides Barçanufo. Él tuvo el coraje en unos tiempos en los cuales el espiritismo era peor visto de lo que muchos lo ven hoy. Porque cuando uno dice aquí en la calle que es espírita, lo miran de arriba abajo, ¿sí o no? Soy espírita. Ay, gracias a Dios es espírita y no espiritista. Porque ellos son tremendos. Y uno, ajá. ¿Sí? Y muchas personas le dicen a uno: es espírita, o sea que usted lee la bola de cristal. ¿Te ha pasado, cierto? Y le ven la cara a algunos y dicen: ah, sí, usted lee la bola de cristal. Pero esta persona tuvo el coraje en un tiempo muy diferente al de hoy, un tiempo en donde el espiritismo era mucho más rechazado y la mediunidad mucho más castigada, de crear ese primer colegio espírita. Empezó a impartir la educación y los estudiantes eran felices aprendiendo, hasta que cierto día uno de los padres se enteró de que Eurípides era espírita. Y entonces, hablando con los demás padres de los diferentes niños, retiraron absolutamente a todos los niños de aquel colegio. Eurípides se encontraba solo, abatido, marcado por el sufrimiento y por la incomprensión. Se sentó en uno de los grandes salones que había dispuesto para educar, y estando allí abatido, lloraba pensando en cerrar la institución. En ese instante, este hombre, que era portador de una mediunidad notable, incluso de la bicorporiedad, a semejanza de Alfonso Ligorio o de San Antonio de Padua, él podía estar en su laboratorio como homeópata que había aprendido, entraba en estado de reposo y se presentaba en otro lugar a su vez. Este hombre, con su mediunidad notable, se encontraba allí cuando percibió que una luz atravesó la puerta de ingreso al salón y caminó hasta él. Cuando levantó su mirada y limpió sus lágrimas, pudo percibir entonces la figura maravillosa de una mujer bella que le decía: levántate, Eurípides, levántate. Si todos se han ido de aquí, levántate y vuelve a abrir las puertas, porque no estás solo, yo estoy contigo. Era la figura notable de María de Nazaret, que se presentaba brindando su apoyo. Posteriormente, cuando Eurípides afrontaba dificultades, porque ¿quién no las afronta hoy?, se encontraba en su casa bajo un árbol de jazmín que tenía en el patio, en una banca, y lloraba desconsoladamente cuando una figura luminosa se le presentó, y a medida que fue tomando forma, él pudo ver entonces los cabellos largos que se partían al medio y caían sobre los hombros encaracolados, que se mezclaban con la barba nazarena que jamás fue cortada, y una vestimenta de una túnica luminosa, con unos ojos serenos que lo miraban con dulzura y le aconsejaban. Era el Maestro Jesús que llegaba hasta él. Eurípides, sin lugar a duda, era un espíritu notable. Por eso finalizamos nuestra conversación acerca de él, recordando un hecho que llama especialmente nuestra atención, porque Eurípides jamás lo contó. Solamente se tuvo conocimiento de él posterior a su desencarnación a través de la mediunidad de Chico Xavier. Cuando Eurípides se encontraba sentado en su habitación una noche, y mientras leía sintió un estado de sueño
se sintió como cansado y entonces se adormeció en la silla en donde se encontraba. Prontamente se vio desdoblado frente a su cuerpo y empezó a sentir una fuerza invisible que empezaba a hacerlo levantar del piso. Atravesó las fronteras del hogar y atravesando las fronteras del hogar sentía algo que lo impulsaba hacia arriba y él sentía que ascendía y ascendía. Y cuando logró ascender llegó hasta cierto punto y comenzó a caminar entonces en una región hermosa, narraría él, en una región bella. Y cuando comenzó a caminar llegó hasta un lugar en donde pudo ver una figura que se encontraba a lo lejos sentada en una piedra. Él se aproximó y cuando estaba a algunos metros de esta figura pudo percibir que se trataba del Maestro Jesús. Eurípides, muy conmovido, muy sensibilizado, cayó de rodillas sin poder proferir ninguna palabra. Miró entonces a Jesús y no sabía qué decirle cuando se percató que en la mejilla de Jesús rodaban las lágrimas. Y él se sintió bastante constreñido. ¿Por qué el Maestro de amor estaría llorando frente a él? Así es que tomando de coraje y llorando de ver a Jesús llorar, se aproximó un poco más y acercándose le dijo: Maestro, ¿por qué lloras? Y Jesús no le respondió absolutamente nada. Él entonces persistió nuevamente preguntando: Maestro, ¿por qué lloras? Y pudo constatar entonces que ahora los ojos de Jesús lo miraban fijamente. Y Eurípides le replicó: ¿lloras acaso por los incrédulos del mundo? Y Jesús ahora con una voz dulce le dijo: no, hijo mío, ellos, los incrédulos, son merecedores de todo nuestro amor. Lloro por aquellos que conocen el Evangelio, pero no lo practican. Eurípides entonces lloró profundamente y comenzó a sentir cómo regresaba de aquella región distante a su cuerpo. Cuando despertó, era de madrugada ya, y desde aquel día, en un silencio absoluto, como ha de ser la verdadera caridad, él comenzó a frecuentar a los desfavorecidos, a los que estaban abandonados, a los que estaban en las calles, para ayudarlos en silencio, recordando la práctica del Evangelio. ¿De qué sirve entonces la mediunidad si no es para el servicio? Sin el ánimo de entrar en una autobiografía, ni mucho menos, pues no somos ni siquiera merecedores de ser mencionados, pero hablamos desde nuestra mínima experiencia. Recordamos que aproximadamente desde los 4 o 5 años de edad tenemos oportunidad del relacionamiento con el mundo espiritual. Cuando era muy niño comencé a ver los espíritus. Nací en un hogar espírita, pero no era espírita, que no es lo mismo. Y naciendo en este hogar espírita, yo veía los espíritus, escuchaba que ellos me hablaban, no sentía temor. Y cuando contaba con 9 años de edad, un ser que para mí siempre fue muy allegado a mi corazón, mi abuelo paterno, desencarnó producto de un accidente, y eso me golpeó profundamente. Pero encontré entonces en la mediunidad el consuelo, porque pasado algún tiempo comencé a verlo, cómo me visitaba, podía conversar con él, podía hablar con él, y ahí me ha venido acompañando desde los 9 años hasta hoy, en donde he podido compartir con él en muchas oportunidades y poder validar también su existencia. Y decimos esto porque nos ha hablado de la infancia de mi padre, de hechos que ni siquiera mi padre recordaba cuando era muy niño, y nos ha hecho recordar a él, a mí y a toda la familia estos ejemplos. Este año son más o menos 17 años desde el momento en que dimos nuestra primera conferencia espiritual, y más o menos 28 años de relacionamiento con el mundo espiritual. Y debo decir que la mediunidad para mí ha sido una bendición, un consuelo de esclarecimiento en los momentos difíciles, pero también ha sido una prueba bastante fuerte. Porque nosotros como seres humanos
somos antenas que sintonizamos todo a nuestro alrededor por la ley de afinidad en la cual vivimos inmersos. Por eso cuando nosotros nos sentimos abatidos y bajamos esa sintonía vibratoria que se denomina, somos más susceptibles a sintonizar con hermanos que no nos quieren bien, con hermanos que de pronto están en sus estados evolutivos, algunos un poco atrasados, sin ser nosotros en ningún momento en un estado de adelantamiento ni más. Pero al sintonizar con ellos, podemos vivir tormentos difíciles. Yo recuerdo cuando tenía aproximadamente unos 11 o 12 años, con las problemáticas que puede tener un niño de 11 o 12 años, que para mí en ese momento eran tremendas. Yo entré en abatimiento profundo y busqué las puertas del suicidio. Gracias a Dios y a los buenos espíritus que impidieron esto, no porque me hayan detenido la mano ni mucho menos, sino porque a través de ellos almas caritativas llegaron a tiempo, pudiendo prevenir este gran error. Mas también recuerdo cómo la sintonía con espíritus más nobles nos permite la posibilidad de ayudar. Recuerdo, por ejemplo, cierto día que me encontraba dando una capacitación a nivel empresarial en mi trabajo, que al terminar la capacitación llegaron algunas personas, las saludé, nos despedimos finalmente de la capacitación y cuando íbamos saliendo del salón, yo vi que se me presentó el espíritu de una señora que me señaló a una niña y me dijo: ve y búscala, por favor, no la dejes ir. Yo no conocía a la niña, la había visto por primera vez en aquella noche. Me acerqué y yo: hola, buenas noches, ¿cómo estás? Y ella: bien, ¿qué necesitas? Y yo miraba al espíritu como: ¿qué digo ahora? ¿Qué necesitas? ¿Qué pasa? Y en ese momento ella, que tenía un abrigo puesto así solamente en las mangas, aquí sin terminar de ponerse, se le resbaló el abrigo. Y cuando nos agachamos a recogerlo, pudimos ver las diferentes marcas en donde ha buscado cortarse las venas muchas veces. Yo entonces, mirando las marcas, la miré a ella, que me miró en silencio, y le dije: ¿cuántos años tienes? Para ese momento ella contaba más o menos con unos 15, 16 años. Le dije: ¿has intentado acabar con tu vida? Me dijo: sí, en 12 ocasiones diferentes, sin tener éxito. ¿Y por qué lo has hecho? Porque sufro mucho. Mi padre, que era quien yo más amaba, murió. Mi madre no me ama y vivo prácticamente donde amigos. Tengo una vida muy difícil, con diferentes circunstancias, y comenzó a narrarme diferentes cosas. Yo le dije: si yo te pudiera a ti demostrar que la muerte que tú estás buscando no existe, y que el mecanismo que estás buscando para atravesar la puerta a la inmortalidad solamente te traerá más dolor del que hoy dices tener, ¿tú dejarías de atentar contra tu vida? Me dijo: ¿es verdad que eso pasa? Yo dije: sí. Y empezamos a conversar. Nos vimos durante diferentes oportunidades y conversamos largamente, hasta cuando ella salió del estado en el que se encontraba. Comenzó a buscar una mejor vida, comenzó a cambiar el rumbo que estaba llevando, que hasta ahora no era el más correcto en su vida, y cambió para mejor. La última vez que conversamos, nos encontramos, nos sentamos, y conversando allí en la mesa, me decía que se sentía ahora feliz, que no recordaba cuándo era la última vez que se había sentido feliz, porque desde que era muy niña había sido abusada por sus tíos. Para ella la infelicidad era lo normal. Y cuando estábamos conversando que ahora se sentía feliz, vi nuevamente el espíritu que se me presentó y que empezó a abrazarla, detrás de ella abrazándola. Y entonces ella me dijo: la única vez que yo he sido feliz en toda mi vida era con una tía que yo amaba mucho, y ella era mi luz, era la que me guiaba, pero víctima de una enfermedad. Ella murió hace varios años ya, y ahí fue donde yo caí en depresiones más profundas. Entonces yo, mirando al espíritu, ella me constató que era esta tía de la que ella le estaba hablando, y que había seguido acompañándola porque el amor no muere con la muerte, sino que continúa existiendo, y podía entonces ahora ayudar a su sobrina a que saliera de la depresión para una vida mejor. El espiritismo y la mediunidad a la luz del espiritismo es entonces la puerta de la caridad.
Pero queremos finalizar la noche de hoy diciendo algo muy sencillo, pero muy importante. Y que si esto lo llevásemos en el corazón la noche de hoy, quizás podríamos establecer que llevaríamos el tesoro más preciado que podemos entregar en esta noche. Después de compartir con diferentes mediums en diferentes países que he tenido la oportunidad de conocer, de compartir con diferentes personas en estos años, puedo establecer con total seguridad que indistintamente de si hoy contamos con una facultad mediúnica ostensible o decimos, no, yo no soy medium, yo no siento ni siquiera una piedra, puedo asegurarles que la mayor facultad de la cual todos somos portadores es la posibilidad de ser mediums del amor de Dios. Y para esto no es necesario una facultad ostensible ni mucho menos. No es necesario que la psicografía brote por nuestras manos o la psicofonía tome nuestra garganta. No es necesario que la evidencia nos permita ver el más allá o que la audiencia nos permita, la audición, perdón, nos permita escuchar las voces de los inmortales, no. Basta con que pongamos en práctica el Evangelio de Jesús para transformarnos en verdaderos mediums del amor de Dios. Porque eso es lo que Jesús quiere, que seamos mediums de su Evangelio. Las bendiciones del cielo necesitan recipientes en la tierra y todos tenemos la oportunidad de serlo. Todos tenemos la oportunidad de ser mediums del amor de Dios para alguien. Por eso, finalizamos haciendo una invitación sencilla pero amorosa. Ante el odio, seamos mediums del perdón. Ante la calumnia y la injuria que de pronto la vida nos presente, seamos mediums de la gentileza y del silencio. Ante la necesidad del sufriente, seamos mediums de la caridad. Ante la necesidad del hambriento, seamos mediums del alimento que sacia el hambre material. Ante la necesidad espiritual, seamos mediums del consuelo y de esclarecimiento. De que todas las pruebas que vivimos, espirituales, materiales, todas son temporales, porque esto también pasará. Todo pasa y solamente el amor de Dios permanece. Por eso, ante las tentativas de trabajo, como son claros los espíritus que día a día buscamos ejercer, seamos siempre mediums del amor de Dios. No busquemos en la mediunidad los milagros, busquemos ser el milagro de alguien en el día a día, que es muy diferente, pero más importante. Porque grandes y almas notables que han atravesado el escenario terreno no necesitaron de la mediunidad ostensible para levantar al caído. Porque la Madre Teresa de Calcuta no necesitó hablar con los espíritus a viva voz para poder ayudar a los leprosos en Calcuta. El Mahatma Gandhi no necesitó de la mediunidad para liberar a su pueblo a través de la propuesta de la no violencia. Así es que si esperamos que el fenómeno mediúnico en nosotros aflore, perdemos el tiempo, que es precioso recurso, pero también un recurso que se esfuma rápidamente. Pues los días no valen nada, pero tienen un alto precio en la existencia de la inmortalidad. Así es que buscando construir un reino de amor, el reino de Dios en la tierra, que debe partir de nuestras propias conciencias, como propuso Sócrates, conociéndonos a nosotros mismos, busquemos que cuando el fenómeno de la muerte nos alcance, podamos recordar a aquellos cristianos primitivos, aquellos que no eran portadores de gran mediunidad, pero que sí eran portadores de una gran fe para morir en las arenas de los circos y aún así cantar alabando a Jesús y a Dios, sabiendo que eso simplemente era la puerta que los atravesaba a la verdadera vida, y recordándolos a ellos en sus palabras, poder repetirlas parafraseándolos y decir: Ave Cristo. Nosotros que buscamos servirte, que buscamos ejemplificar tu evangelio,
aún en la ignorancia de nuestros corazones. Te rogamos que no nos dejes desfallecer y que no nos permitas flaquear, que podamos ser medios de tu amor, extrayendo el corazón de la cárcel de nuestro pecho para entregarlo a todo aquel que a nosotros nos busque y que nos necesite. Porque ellos, Jesús, son los verdaderos hijos del Calvario que tú nos encomendaste, y nosotros, en posición también de la retaguardia terrenal, somos necesitados de tu amor, Señor. Pero ante el conocimiento que nos brindas y las habilidades que nos prestas, como los dones que nos das, permítenos, Señor, ser simples instrumentos, ser pequeños lápices en tus manos, pues todos somos granos diminutos de la arena de las playas de Cafarnaúm, en donde tú invitaste a los discípulos a pescar almas en el océano de la humanidad. Permítenos, Jesús, continuar trabajando y construir en nuestras conciencias y para el mundo, a través de la mediunidad del amor, el reino, tu reino en la tierra, Señor. Que tu paz sea nuestra luz hoy y siempre, amado Jesús. Muchísimas gracias. Super.